El Señor nos habla con esta parábola, ¿no?, de que cada árbol se conoce por su fruto. Esto se puede aplicar a muchas cosas, claro, se puede aplicar a nosotros mismos, por ejemplo. Cuando vemos que sale fruto malo, es porque algo malo hay dentro. Fruto malo son los pecados, pero fruto malo también son otras cosas que no son pecado, ¿no? Puede haber tentaciones que te vienen de dentro, que tú no las consientes, pero que indican que algo malo pasa dentro, ¿no? Si sale un fruto malo, es que algo malo hay dentro, ¿no? Y necesitamos, pues, ser sanados por el Señor. Pero Jesús hoy no lo aplica tanto al alma cuanto a guardarnos de los profetas falsos. Es decir, de gente, profeta significa que habla de parte de Dios, pero que en realidad es falso, no habla de parte de Dios, sino habla, pues, de parte de sí mismo y, por tanto, no está puesto al servicio de Dios, no busca la gloria de Dios, sino otra cosa, ¿no? Y que, por tanto, nos desvían del camino. Si uno le hace caso a un profeta falso, le desvían del camino, ¿no? Y en la Escritura está llena de advertencias contra los falsos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como el Señor aquí, y San Pablo se hincha a hablar de los profetas falsos, gente que en nombre de Dios te habla y que en realidad te quiere separar de Dios. Y el Señor da este criterio de ver el fruto, el fruto. Esto nos hace, pues, ser siempre prudentes, ¿no?, para ir viendo los frutos de las cosas. Lo malo que tiene esto es que tienes que esperar hasta el fruto. Desde que tú siembras el árbol hasta que sale el fruto pasa bastante tiempo, ¿eh? Entonces este criterio es infalible, pero se tarda bastante, ¿no? Por eso la Iglesia suele ser siempre prudente, ¿no?, prudente a la hora, pues, de aceptar los carismas proféticos. No es porque esté en contra, sino es por prudencia, pues esperamos, ¿no? La parroquia ahora ha estado en Medjugorje, ¿no? Volvieron ayer de Medjugorje, ¿no? Joder, ¿por qué la Iglesia no aprueba todavía Medjugorje, ¿no? Pues podrían aprobarlo, ¿no? Tiene una pinta estupenda, pero la Iglesia tiende a ser prudente porque, como se conoce por el fruto, y el fruto siempre tarda en salir, o sea, tú desde que siembras el manzano a que sale la manzana, ya puedes esperar, ¿no? Pues la Iglesia tiende a ser prudente para ver el fruto, ¿no? Hoy celebramos a San Ireneo de León, que era una persona, primero, a él le transmitió la fe San Policarpo de Esmirna, que a su vez le transmitió la fe el apóstol San Juan. San Ireneo presume de ser nieto espiritual del mismísimo apóstol San Juan. O sea, el tío estaba contento, ¿no? Y luego presumía de ello, ¿no? A mí es que yo soy nieto espiritual del apóstol San Juan, ¿no? Y en sus escritos transmite frases del apóstol San Juan, así, frases como apócrifas, ¿no?, que no están en la Biblia. Pues el apóstol San Juan cuenta cosas muy graciosas, ¿no? Pues que el apóstol San Juan un día estaba en las termas, porque iba a las termas, es como ir a la piscina en verano, ¿no? Estaba en las termas, ¿no?, y se encontró ahí con un hereje y les dijo a todos: salgamos de las termas, no va a ser que Dios quiera castigar al hereje Cerinto aplastándole con el techo de la terma y nos pille dentro. Entonces salgamos, ¿no? Entonces, por eso él no se juntaba con los herejes ni en la piscina, ¿vale? Anécdotas del apóstol San Juan, ¿no? Hay más, ¿eh? Tiene muchas así como divertidas. Una vez está jugando con un pajarito y te lo cuentan, ¿no? Bueno. Pero San Ireneo, en esto de los falsos profetas, San Ireneo era una persona, le llamaríamos muy carismática. Venía de una iglesia, él es oriundo de Asia, porque el apóstol San Juan vivía en Éfeso, ¿no?, actual Turquía, esa zona, ¿no? Y allí era un lugar donde la Iglesia tenía una fuerza carismática muy potente, y él estaba acostumbrado a esto, ¿no? Él estaba acostumbrado a esto. Y, en concreto, él luego, cuando se fue de misionero a Francia, a Lyon, que acabó siendo obispo, ¿no?, pues también vio, pues, que a veces salían falsos profetas de esta Iglesia carismática. Y en concreto, además, le tocó no solamente gente, digamos, con falsos carismas, sino le tocó, él escribió un libro, el libro más importante de la antigüedad, sobre las herejías de la época. Es un libro de historia, porque es que te habla de todas las sectas que había cristianas en el siglo II. Y él da un criterio que también nos ayuda a discernir cuando el árbol no es sano, ¿no? Y él dice que nada de lo que florece en la Iglesia, nada de lo que florece es distinto de lo que enseñaron los apóstoles.
Y él da el criterio de la tradición. Aunque el Espíritu Santo, digamos, suscita cosas en la Iglesia, siempre es en la misma línea de lo que enseñaron los apóstoles. Y por eso en la Iglesia siempre hay que comparar todo con la tradición de la Iglesia. Las cosas nuevas que suscita el Espíritu Santo nunca van contra la tradición de la Iglesia. Y es uno de los primeros testimonios de la fe de la Iglesia en el carisma de San Pedro, porque él dice, ¿dónde encontramos la tradición de la Iglesia? ¿Es la tradición de la Iglesia de Éfeso, la tradición de la Iglesia de Lyon, la tradición de la Iglesia de Antioquía, la tradición de la Iglesia de Alejandría? Dice, tendremos que preguntar a todas ellas para saber en conjunto cuál es la fe verdadera de la Iglesia. Dice, pero hay una Iglesia en la que se resume todas las demás, la de Roma, la que presidía San Pedro y su sucesor. Y entonces él al final pone como ejemplo para distinguir una falsa doctrina, una falsa profecía, pues cuando no coincide con la enseñanza de la tradición de la Iglesia, en concreto del magisterio del sucesor de Pedro, ¿no? Y por eso es tan importante en la Iglesia tener el equilibrio entre estar abierto a la novedad del Espíritu Santo y, por otro lado, estar abierto a la enseñanza de la tradición y de la jerarquía y de la obediencia a la jerarquía, ¿no? Pues esto lo vivió San Ireneo, que era una persona tremendamente carismática, que vivía en Asia Menor, que era el lugar más carismático de la Iglesia, allí todo el mundo tenía carismas, ¿no? Y sin embargo veía a la vez la tentación que podía haber, ¿no?, de desviación, ¿no?, de que el diablo fácilmente nos desvía porque somos muy tontos, ¿no? Entonces basta un poquito de orgullo para que él te desvíe, ¿no?, y contamine todo a toda tu Iglesia. Él veía este riesgo y ponía este freno, ¿no?, esta seguridad, esta defensa que nos da Dios, ¿no?, que es la tradición de la Iglesia. Y por eso el cristiano es importante que todos nosotros, ¿no?, cada uno según nuestra capacidad y nuestro estado, nos sumerjamos, nos formemos, estemos empapados de la tradición de la Iglesia, de lo que la Iglesia siempre ha creído, de cómo la Iglesia siempre ha celebrado la fe, de cómo la Iglesia siempre ha vivido los misterios de la fe, cómo ha vivido la moral, la espiritualidad cristiana. Pues le pedimos a este santo, a San Ireneo, que finalmente fue mártir, ¿no?, le pedimos que nos ayude a amar a la tradición de la Iglesia, que es la garantía de nuestra fidelidad a lo que hoy el Espíritu Santo quiere suscitar en su Iglesia.